Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Isabel de Baviera, más conocida como la emperatriz Sisi? ¿Sabíais que su vida distó mucho de ser la de una princesa de cuento? Isabel Amalia Eugenia Wittelsbach, duquesa de Baviera, nació en la Nochebuena de 1837. Llegó a este mundo en un palacio, el Herzog Max Palais de Múnich, que era la residencia de invierno de sus padres, el duque Maximiliano de Wittelsbach y la princesa Ludovica de Baviera, que tenía un rango muy superior al de su esposo por ser la hija del rey bávaro Maximiliano I de Baviera y su segunda mujer, la princesa Carolina. El de los padres de Isabel fue un matrimonio mal avenido y se sabe que él le fue infiel a ella en muchas ocasiones. No obstante, tuvieron 10 hijos, 2 de ellos murieron siendo bebés. A Isabel, que fue la cuarta en nacer, le pusieron su nombre en honor a la reina Isabel de Prusia, hermana de Ludovica, que de hecho fue madrina de la niña. Por cierto, como muchos sabéis, a nuestra protagonista de hoy todos la llamaban cariñosamente Sisi, la forma abreviada en alemán para el nombre de Elizabeth. Pero Sisi con una S, esa es la grafía propia del alemán. Si a veces lo veis escrito con 2 S, es por influencia del título de las películas que entre 1955 y 1957 protagonizó la actriz germano-francesa Romy Schneider. Isabel de Baviera nació con un diente de leche y aunque en algunos países eso se consideraba una especie de maldición, en su tierra y en aquella época lo tomaban como un buen augurio. Igual que en Inglaterra, donde se creía que ese diente significaba que el bebé recién nacido llegaba con ganas de vivir, de comerse el mundo. La niña se educó en Múnich con institutrices, lejos de la corte de Baviera. Aprendió francés, que entonces era el idioma de la realeza, y llegó a dominar perfectamente el inglés. Lo aprendió junto a su hermana Elena, 3 años y medio mayor, y al parecer lo usaron siempre durante toda la vida cada vez que querían comunicarse entre ellas de forma secreta. No solo tenía una buena relación con Elena, también con el resto de sus hermanos, aunque con el paso del tiempo se fue distanciando de ellos. A Sisi le gustaba dibujar y sobre todo la poesía. A lo largo de su vida, escribir poemas, expresar sus sentimientos a través de ellos, la ayudó a llevar mejor los malos momentos. La poesía fue como una terapia para ella. De adulta llegó a escribir un diario poético. En los veranos la familia vivía en el castillo de Possenhofen, a orillas del lago Starnberg. Se trataba de un edificio de estilo medieval y era el hogar que más les gustaba a Sisi y sus hermanos. De hecho, ella siempre llamó al lugar de forma cariñosa Posi. Allí disfrutaba del aire libre y especialmente de la equitación. Era una excelente amazona y más tarde, durante gran parte de su vida adulta, participó en partidas de caza. También era amante de los animales y llegó a coleccionar especies exóticas cuando ya era emperatriz. Por cierto, a menudo se suele representar en películas y series que la relación de Sisi y sus hermanos era más cercana con su padre que con su madre. Pero lo cierto es que Maximiliano pasaba bastante tiempo lejos de su familia. 1853 fue un año determinante para la joven, que entonces tenía 15 años. Y es que la madre del emperador Francisco José de Austria buscaba una esposa para su hijo. La primera opción de la archiduquesa Sofía fue la princesa Ana de Prusia, de quien se había enamorado el joven emperador. Pero ya estaba comprometida y además en Prusia no se veía con buenos ojos una alianza con Austria. La segunda opción de la archiduquesa fue casar a su hijo con una prima hermana, la princesa María Sidonia de Sajonia, pero en este caso fue Francisco José quien se negó al enlace. A los que conozcáis un poco la historia de Sisi, quizás os sorprenda lo que os vamos a contar ahora, porque
muchas veces se dice que la archiduquesa Sofía, la madre del emperador, planeó con su hermana pequeña Ludovica, madre de Sisi, casar a Francisco José con Elena de Baviera, la hermana mayor de nuestra protagonista. Sin embargo, historiadores actuales, tras estudiar la correspondencia privada entre las dos familias, han llegado a la conclusión de que no hay pruebas suficientes para dar por buena esa historia de que le quitó el novio a su hermana. Lo que sí es cierto es que lo de Francisco José con Isabel fue un flechazo y sucedió en agosto de 1853, durante la celebración del 23º cumpleaños del emperador, que reunió en la localidad de Bad-Ischl a numerosos familiares, entre ellos la duquesa Ludovica de Baviera, que como ya sabemos era la tía del joven mandatario, y sus primas Elena e Isabel. Por supuesto, los primos habían visto algunas veces años atrás, pero entonces Sisi era muy niña. Fue en esta ocasión, con Sisi cumplidos los 15 años y medio, cuando Francisco José se enamoró de la pequeña de las dos hermanas. Solo tardó 48 horas en pedir su mano. Lo hizo el mismo día de su cumpleaños. Un día después se anunció de forma pública el compromiso, aunque a la duquesa Ludovica le preocupaba, según expresó en una carta a un familiar, que su hija fuera demasiado joven y por tanto inexperta para aquel regio enlace. Hemos dicho que él se casó enamorado, pero ¿y Sisi? Cuando su madre le hizo la pregunta de si iba a aceptar aquella propuesta de matrimonio, la joven respondió: «No puedes rechazar a un emperador». El 20 de abril de 1854, Isabel, con 16 años, abandonó su Múnich natal para viajar a Viena, donde 4 días después se celebró la boda en la iglesia de los Agustinos, templo que desde el siglo XVII venía siendo escenario de muchas bodas reales. Por ejemplo, la que había unido en matrimonio en 1810 a la archiduquesa María Luisa con el emperador Napoleón Bonaparte. Isabel se percató pronto de que su vida como emperatriz no iba a ser idílica, ya que en la luna de miel que la pareja pasó en el castillo de Franzensburg, en Luxemburg, Austria, se sintió muy sola, ya que su marido se marchaba desde primera hora de la mañana hasta la noche para cumplir con sus obligaciones como gobernante. Además, tenían pocas cosas en común. Francisco José estaba dedicado en cuerpo y alma a aquello para lo que lo habían criado, ejercer como emperador. Su mujer, en cambio, valoraba la vida privada por encima de la pública. Se interesaba por la poesía, la filosofía, la ciencia, la historia e incluso simpatizaba con la idea de la república como forma ideal de gobierno sobre los pueblos. En cualquier caso, solo un año después de la boda, Sisi, con 17 años, dio a luz a una niña, Sofía Federica. Su suegra enseguida alejó a la niña de Isabel con el pretexto de que la emperatriz era muy joven para afrontar la responsabilidad de criar a una descendiente imperial. De hecho, Sisi solo podía verla cuando la archiduquesa le daba permiso para hacerlo. Lo mismo sucedió cuando al año siguiente nació la segunda hija de la pareja, Gisela. Como supondréis, Isabel no estaba feliz con aquella situación y finalmente, tras discutirlo con su marido, terminó consiguiendo que las niñas pudieran viajar con ellos. Así, en un viaje que hicieron en 1857 a Hungría, Sisi sentía una gran pasión por este país, por su cultura y su idioma. La pareja imperial se llevó a las dos pequeñas. Por desgracia, en Budapest, las dos enfermaron, sufrieron diarrea y unas fiebres muy altas, y Gisela se salvó, pero la primogénita, Sofía Federica, falleció en los brazos de su madre. Esa pérdida marcó a Isabel, que sufrió una crisis nerviosa, se encerraba en sus dependencias y no quería saber nada de nadie. De hecho, tomó distancia de la crianza de su hija Gisela y también
de Rodolfo, el príncipe heredero, que nació al año siguiente. Ambos los dejó bajo la tutela de la abuela paterna. Isabel empezó a sufrir problemas de salud. Tenía fiebres altas, no deseaba comer, lloraba y también tosía. Los médicos de la corte le diagnosticaron un problema en los pulmones, pero hay fuentes que creen que en realidad se trató de una enfermedad de transmisión sexual que le había contagiado su marido, que mantenía relaciones extramatrimoniales, y que seguramente eso le hizo ser consciente a la emperatriz de la infidelidad de su marido. El caso es que los médicos le recomendaron a Isabel hacer un viaje al extranjero para someterse a una cura. Se marchó acompañada de un séquito y tuvo como destino la isla de Madeira. Por cierto, llegó hasta allí a bordo del yate privado de la reina Victoria de Inglaterra, que se lo cedió para realizar la travesía. En Madeira tocaba la mandolina, leyó mucho y aprovechó para aprender húngaro. Permanecer lejos de la rígida corte durante unos meses le sentó bien, pero en cuanto volvió a Viena, con ella regresaron la tos y la fiebre, y solo deseaba estar sola. Sin duda, en aquel ambiente de la corte vienesa se sentía deprimida, así que Sisi de nuevo abandonó Viena. En esta ocasión viajó a Corfú, una isla situada frente a la costa griega en el mar Jónico. El pueblo austriaco no veía con buenos ojos las ausencias de su emperatriz, que tras Corfú visitó otros lugares del extranjero como Venecia, donde recibió la visita de sus hijos. Para cuando regresó a Viena era agosto del 62, es decir, había pasado fuera 2 años. Y volvió siendo una mujer más segura de sí misma. Estaba a punto de cumplir 25 años y había dejado de ser la niña tímida que se dejaba mangonear por su suegra. 2 décadas después de su boda, Sisi escribiría sobre la archiduquesa Sofía, que había sido una mujer maliciosa que no había dejado de regañarla y de ordenar a todos los que la rodeaban que la espiaran. Con una personalidad ya más firme, 3 años después, cuando su hijo Rodolfo había cumplido los 7 años, la emperatriz no dudó en luchar para que el heredero, al que habían estado sometiendo a un entrenamiento militar draconiano que parecía poner en peligro su salud física y mental, recibieran adelante una educación liberal con intelectuales burgueses que además estaban comprometidos con las ideas de las revoluciones de 1848. Aproximadamente de esta época son los retratos que le hizo Isabel el pintor Franz Xaver Winterhalter. Cuánto pesaron sobre la cabeza de la joven las coronas o joyas como los broches de diamantes con forma de estrella que vemos en este cuadro, porque la emperatriz odiaba la etiqueta, el protocolo de la corte vienesa. Aquellas estrictas normas que ella consideraba absurdas, aquellas fiestas protocolarias, eran como un corsé asfixiante. De forma que para liberarse de ese corsé siguió viajando mucho. Tenía destinos europeos, muy a menudo visitaba Inglaterra, Hungría, Francia, Grecia y también de Asia Menor y el norte de África. El pueblo austriaco, como ya hemos mencionado, veía estos viajes con malos ojos, ya que le criticaban que no estuviera interesada en ejercer como emperatriz y que huyera de sus responsabilidades familiares. Sisi no intervino a menudo en asuntos de política, ya que no le interesaban demasiado, pero sí lo hizo en el caso de las relaciones con Hungría, pese a que muchas personas de la corte de Viena, incluida su suegra, la archiduquesa Sofía, estaban en contra. Hungría, que pertenecía al imperio de los Habsburgo, era como una piedra en el zapato de Austria, ya que llevaba mucho tiempo luchando, sin éxito, por su independencia. Sisi intervino para facilitar un equilibrio en las relaciones con los húngaros, que consiguieron más derechos y libertades. Y de ese equilibrio surgió la monarquía doble austrohúngara, de forma que en junio de 1867 Francisco José y ella fueron coronados reyes de Hungría. Con este motivo, la nación húngara regaló a sus nuevos monarcas el castillo de Godole, situado cerca de Budapest.
En este lugar, Sisi, para horror de los vieneses, se refugió en numerosas ocasiones en los años posteriores. De hecho, fue en este castillo, lejos del protocolo de la corte vienesa, donde nació su cuarta y última hija, María Valeria, en 1868. Con ella sí mantuvo una relación más estrecha que con sus otros dos hijos, ya que la pequeña la acompañó a menudo en sus viajes. Por cierto, a la emperatriz se le atribuyó una relación extramatrimonial con un húngaro, el conde Gyula Andrássy, quien en el año 48 había participado en la Revolución húngara defendiendo la causa de la independencia de su país y posteriormente había sido amnistiado. Y desde luego fueron grandes amigos, pero de ahí a creer, como señalaron los rumores, que fueron amantes y que la hija menor de Sisi era hija de Andrássy, va un trecho. De hecho, pronto se acallaron esos chismes, dado el parecido físico de María Valeria con su padre, el emperador. Por cierto, en el mismo año de su coronación como reina de Hungría, Sisi perdió a uno de sus cuñados, Maximiliano de México, detenido y ejecutado con 35 años en el Cerro de las Campanas por orden del republicano Benito Juárez. De Maximiliano y de su esposa Carlota os hablamos ya en este otro vídeo. Pero regresemos a Isabel. No solo tenía carisma, su belleza resulta evidente por los retratos y las fotografías que nos han llegado. A partir de sus viajes al extranjero, ella misma entendió que esa belleza despertaba la admiración en los demás y se encargó de explotarla y preservarla cuanto pudo, hasta el punto de obsesionarse con el culto al cuerpo. Tenía muchos rituales de belleza, entre ellos el de colocarse en la cara durante las noches carne prensada, y practicaba deporte hasta la extenuación. En todas sus residencias hizo instalar equipos de gimnasia. Cada mañana practicaba ejercicios sobre barras horizontales, paralelas, anillas, un potro, una espaldera, usaba mancuernas. Todo un escándalo para la gente de la época. Y además de equitación, se decía de ella que era la mejor amazona de Europa. Practicaba esgrima y le encantaban, para desgracia de sus damas de compañía, las largas caminatas. Imaginaos 4 horas caminando a buen ritmo y encorsetadas. En una ocasión, por lo visto, caminaban tan rápido que agentes de policía pensaron que las perseguían unos delincuentes. Y muchas de sus damas de compañía terminaron renunciando al puesto porque no lo soportaban más. Además de hacer deporte, la emperatriz se sometía a dietas estrictas y esos hábitos alimenticios terminaron por pasarle factura a su salud. Se ha hablado mucho de su posible anorexia. El deporte, la alimentación y la inestimable ayuda de los endemoniados corsés le permitían lucir una cintura de unos 50 centímetros. Controlaban su peso 3 veces al día y lo anotaban. Estaba muy delgada, casi nunca superó los 50 kilos y eso que era alta, medía 1,72 m. Tampoco ayudó a su salud que fumara. El único defecto físico que tenía Isabel, según se dice, eran sus dientes y por ello no abría mucho la boca al hablar. Se sabe que gastó mucho dinero en tratamientos para la boca. En cambio, estaba especialmente orgullosa de su frondosa cabellera, que casi le llegaba por los tobillos y en cuyo cepillado las asistentes de la emperatriz invertían horas. Encontró a su famosa y habilidosa peluquera, Fanny Angerer, en el Teatro de la Corte de Viena, tras fijarse en los llamativos peinados que lucían las actrices. Y la contrató. Sisi se convirtió en un icono de la moda también con sus peinados. Se dice que se enojaba mucho si veía que se le caía el pelo. Así que para evitar esos enfados, Fanny se colocó cinta adhesiva en la parte interior de su delantal para pegar ahí la cabellera imperial que osara desprenderse de la cabeza de Sisi. Por cierto, la peluquera tenía cierto parecido físico con la emperatriz, de forma que
en ocasiones, sobre todo en algunos viajes diplomáticos al extranjero, la usó como doble para así poder ella deambular por la ciudad libremente. La apreciaba tanto que le permitió contraer matrimonio, pero por supuesto continuó sirviendo a la emperatriz. En 1874, Sisi, con 36 años, se convirtió en abuela. Algunas fuentes dicen que no le hizo gracia lo de convertirse en abuela tan joven y que por ello evitó a su hija a partir de entonces. A saber si es cierto. Lo que sí es verdad es que ese año se encontró por primera vez en persona con la reina Victoria de Inglaterra. La monarca británica le había prestado años atrás su yate personal, pero no se conocían en persona. Menudo choque de titanes. No podían ser más diferentes. La emperatriz austriaca no quería saber nada de sus obligaciones dinásticas. En cambio, la reina Victoria había sabido asumir su papel de monarca a la tierna edad de 18 años con una gran madurez. No se llevaron nada bien. Victoria consideró a Sisi una mocosa malcriada y la alemana no encontraba interesante la conversación de la monarca inglesa y la acusaba de carecer de sentido del humor. El interés de la emperatriz Isabel por la cultura clásica hizo que en 1885 viajara a visitar los restos de la antigua Troya, en la actual Turquía, que pocos años antes había descubierto el millonario prusiano Heinrich Schliemann. Y hablando de clásicos, como os contamos en este vídeo sobre Aquiles, pocos años después, para entonces sus estancias en Grecia eran muy habituales, hizo reconstruir un palacio en Corfú, en una colina sobre el mar, y con 128 habitaciones. Se lo costeó su marido, que la adoró hasta la muerte. Sisi bautizó el palacio con el nombre de Aquileón, ya que se lo dedicó al mítico héroe griego por el que sentía una gran admiración, y lo llenó de estatuas y obras de arte relacionadas con él. Según Sisi, Aquiles era fuerte y desafiante y despreciaba a todos los reyes y tradiciones. Sin duda, tenía cosas en común con ella. A la emperatriz le encantaba la Ilíada de Homero y llegó a aprender griego. En su palacio de Corfú también había bustos de escritores como Shakespeare. Le fascinaba la obra Sueño de una noche de verano. A su marido, en cambio, le parecía bastante aburrida e increíblemente estúpida. Sisi usaba para firmar sus poemas el seudónimo de Titania, la reina de las hadas de la obra de Shakespeare. La emperatriz también leía a Goethe, Lord Byron y Mary Shelley, y para horror de muchos, admiraba al poeta alemán y de origen judío Heinrich Heine, clave en el romanticismo y a quien erigió una estatua en su palacio griego. Su admiración por Heine atrajo hacia Sisi el odio de los antisemitas. La emperatriz, al igual que este poeta, odiaba que los aristócratas fueran incultos. Sisi también amaba la música de Richard Wagner, cuya esposa Cosima, casualidades de la vida, había nacido el mismo día que la emperatriz. Por cierto, Cosima era hija ilegítima del pianista y compositor húngaro Franz Liszt. Supongo que os preguntaréis qué pensaba Francisco José, su esposo, de las continuas ausencias de su emperatriz. Pues al parecer también a Sisi debía de preocuparle la soledad emocional de su marido, con quien siempre mantuvo una buena relación y amistad. Se escribían a menudo cuando ella se encontraba en el extranjero, porque en torno a 1886 le buscó ella misma una compañera. Lo hizo conocer a una actriz austriaca llamada Katharina Schratt, que se convirtió en la amante y confidente de Francisco José y se ganó el apodo de Emperatriz de Austria sin corona. Una relación que Sisi protegió de los escándalos y que sobrevivió a la muerte de la emperatriz oficial. Fue ese mismo año de 1886 cuando Sisi sufrió un gran revés personal al perder a alguien a quien quería mucho, su primo Luis II de Baviera, unos 8 años menor que ella. Se veían como almas gemelas.
Ambos eran amantes de la naturaleza, la hípica, la música, la poesía, aunque no había ningún tipo de sentimiento romántico entre ellos. De hecho, según se desprende de documentos privados del rey de Baviera, este era homosexual, algo que le provocaba grandes tormentos, ya que era un ferviente católico. También fue mecenas del compositor Richard Wagner, al que, como hemos dicho, Sisi admiraba. La familia de Luis II hizo que lo declararan loco y por tanto incapacitado para gobernar. Quizás fue solo un pretexto para arrebatarle el trono. El caso es que en junio de ese 1886, con 40 años, el rey destronado terminó quitándose la vida en el lago de Starnberg, donde murió ahogado. O eso se dijo oficialmente, porque su muerte hoy sigue rodeada de misterio, ya que su médico psiquiatra también fue hallado sin vida en el mismo lugar. Esta muerte afectó mucho a su prima, que por entonces tenía 48 años, y solo 3 años después, en 1889, el destino volvió a golpear a Sisi con la muerte de su hijo Rodolfo. El heredero del Imperio Austrohúngaro tenía solo 30 años y estaba casado con la princesa Estefanía, hija del rey Leopoldo II de Bélgica. Hallaron su cuerpo y el de su joven amante, Mary Betzera, una baronesa de origen húngaro, en el pabellón de caza del castillo de Mayerlin, cerca de Viena. Hoy en día continúa habiendo dudas sobre si decidieron pactar un suicidio por una enajenación mental. Algunas fuentes señalan que Rodolfo manifestaba problemas psiquiátricos, tal vez a raíz de la estricta educación militar que había recibido siendo un niño, o en realidad lo que le sucedió a la pareja fue un asesinato político, ya que existen muchas versiones contradictorias de lo que aconteció en aquel pabellón de caza. Rodolfo, de ideas políticas liberales y burguesas similares a las de su madre, a quien adoraba, llegó a criticar de forma anónima las políticas de su padre a través de un diario liberal. Discrepaba del autoritarismo imperial de Francisco José, quien, por cierto, y aunque algunas teorías lo señalaron a él como el instigador del asesinato, lloró con pesar la muerte de su heredero. Algunas fuentes de la propia familia señalan que sus hipotéticos asesinos podrían haber venido del extranjero y que el instigador habría sido un francés. Otras personas, también de la familia, lo desmienten e insisten en el suicidio. Sisi no volvió a ser la misma desde que sufrió aquella pérdida. Se cree que incluso se sintió responsable de la muerte de su hijo, ya que ella misma había aleccionado las ideas liberales en él. Según escribió su hija María Valeria en un diario, madre envidia la muerte de Rodolfo y la anhela día y noche. De hecho, desde el fallecimiento del heredero, la emperatriz, que tenía 51 años, siempre vistió de riguroso luto. Y volvió a viajar mucho, siempre acompañada de una gran tristeza. Por cierto, también visitó ciudades españolas como Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Elche, Alicante y Granada. En un tomo del libro de visitas de la Alhambra figura que visitó el lugar en mayo de 1893. Ahí está su firma. Debemos imaginarla visitando el monumento granadino con el rostro cubierto con un velo para que nadie pudiera reconocerla. Y es que a partir de los 50 años llevó un velo para ocultar su cutis deteriorado por el paso del tiempo. De hecho, a raíz de cumplir los 35 años, y debido a que consideraba que su belleza había empezado a decaer, ya no había querido que la volvieran a retratar. Si existe alguna foto es porque se la hicieron sin su consentimiento. Su última aparición pública oficial fue en las fiestas del milenio de 1896, que conmemoraban en Budapest la conquista del territorio de Hungría por parte de 7 tribus magiares que se unieron para derrotar a los romanos. La emperatriz vestía completamente de negro, incluso sus perlas eran de ese color. Solo su rostro era blanco como el mármol. Un año después,
le llegó un telegrama con una noticia que aumentó más, si cabe, su profunda melancolía y tristeza. Se había producido un terrible incendio en un local donde se celebraba en París una feria benéfica. Los hermanos Lumière, inventores del cinematógrafo, habían acudido invitados al lugar, pero parte del material que habían llevado, no se sabe por qué, empezó a arder. Allí se encontraba una de las hermanas de Sisi, Sofía Carlota, que ayudó a salir a los niños que tenía cerca, pero cuando intentó abandonar ella misma el lugar, fue demasiado tarde. Perdió la vida a los 50 años de edad junto a otras 119 personas. Unos meses más tarde, le sobrevino a Sisi la última tragedia que sufriría en su vida. También se encontraba en el extranjero, en Ginebra. Era el 10 de septiembre de 1898, en torno a la 1:30 de la tarde. La emperatriz salió del hotel donde se hospedaba, el Beau Rivage. Paseaba por el muelle Mont Blanc, sin escoltas personales, acompañada únicamente por su dama de compañía húngara, Irma Staray, cuando un anarquista parisino de origen italiano, llamado Luigi Lucchini, la atacó clavándole en el corazón una lima triangular, una especie de estilete casero y muy afilado. Pero el pinchazo fue muy sutil e indoloro, hasta el punto de que la emperatriz ni se percató. Pensó que Lucchini solo había tropezado con ella. De hecho, los transeúntes que pasaban por allí la ayudaron a levantarse y, tal como había previsto, Sisi subió a un barco de vapor junto a su dama de compañía. Sin embargo, a los 10 minutos cayó sobre la cubierta de la embarcación, que ya se había alejado del muelle. La emperatriz estaba herida de muerte. Se cuenta que sus últimas palabras fueron: ¿qué me ha pasado? De inmediato el barco regresó a tierra y la llevaron en una camilla improvisada a su hotel, pero poco después, a las 3:20 de la tarde, se constató su muerte. Tenía 60 años. La autopsia que le practicaron reveló que el arma homicida había logrado penetrar a una profundidad de 8,5 centímetros, de modo que logró lesionarle la cuarta costilla, cortar parte del pulmón izquierdo, atravesar el pericardio, la membrana fibrosa doble que envuelve el corazón, y llegar al ventrículo izquierdo. En dicha autopsia también le vieron el tatuaje que la emperatriz se había hecho en 1888 a los 50 años de edad, una muestra más de que las reglas de la sociedad imperial le importaban muy poco. ¿Queréis saber qué se tatuó? Un ancla en el hombro, seguramente debido al amor que sentía por el mar. Su asesino terminó detenido y 2 meses más tarde lo condenaron a cadena perpetua, pero él mismo exigió la pena de muerte para tener su último momento de gloria en la guillotina, como mártir del movimiento anarquista. No obtuvo lo que deseaba y 12 años después se ahorcó en su celda usando un cinturón. Había asesinado a Isabel por pura casualidad. Lucchini había planeado pasar a la historia matando al príncipe Enrique de Orleans, uno de los aspirantes al trono francés, que iba a estar ese 10 de septiembre en Ginebra. El aristócrata cambió de planes y el anarquista decidió ponerse un nuevo objetivo cuando leyó en un periódico que la emperatriz austriaca se encontraba en la ciudad. En cuanto a los restos de Sisi, ella deseaba que la enterraran junto al mar, preferiblemente en Corfú. Sin embargo, la trasladaron en tren a Viena en el interior de un ataúd lleno de hielo. Le dieron sepultura en la cripta de los capuchinos de Viena, la ciudad que para ella había sido como una jaula de oro. Y desde entonces allí descansa su cuerpo embalsamado, en un sarcófago junto al de su hijo Rodolfo y al de su esposo, que falleció en 1916. Resulta bastante curioso y premonitorio
que poco antes de su muerte, la emperatriz Sisi escribiera en su diario: «Quiero que mi alma vuele hasta el cielo a través de una pequeña abertura en mi corazón». ¿Y vosotros qué opináis de la vida de Isabel de Baviera? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.